Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar, como ya habéis visto en la miniatura, a Ángela Leiva con Lito Vitale. La verdad es que no tenemos el placer de conocer a Ángela Leiva en el canal. Es la primera reacción que voy a hacer de ella. Me la habéis pedido muchísimo en el canal hasta la saciedad. Y bueno, la verdad es que quiero saber un poquito más de ella. Así que voy a tirar un poquito de Wikipedia y voy a mirar a ver qué es lo que Ángela Leiva, esto es lo que nos ofrece Wikipedia. Ángela Leiva, provincia de Buenos Aires, el 11 de septiembre del 88. Es una cantante, actriz argentina. En el 2020 recibió su primer premio Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista Tropical por su álbum La Reina. ¿Vale? Se llama otros nombres, La Reina, 33 añitos, muy joven, cantante y actriz, activa desde el 2008 hasta el presente, cumbia melódico. Instrumento voz. ¿Qué más podemos conocer de Ángela? Discografía, pues empezó en el 2009 y tiene hasta el 2019. Luego sencillos del 2017 hasta el 2021. Esta chica creo que tiene un futuro por delante bastante extraordinario, la verdad. No conozco, evidentemente, a todos los cantantes que pasan por el canal, no los puedo conocer. Así que para eso está el canal, para conocer artistas, descubrir artistas y reaccionar a artistas. Y sobre todo que evidentemente para que me escuchéis los covers que tengo y las canciones inéditas que también tengo en el canal. Todo lo tenéis en la cajita de descripción que tenéis aquí abajo. Aquí abajo tenéis toda la información, ¿de acuerdo? Recordaros que si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita, al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Es un botón, entre comillas, que pone suscribirme. Le dais a la campanita para que os recuerde todas las notificaciones y al lado de ese botoncito tenéis un botón que pone unirme. Si le dais no pasa absolutamente nada, os saldrá un desplegable con las diferentes membresías que hay en el canal y os saldrá un vídeo explicando lo que se ofrece en las diferentes membresías, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que contratéis nada, ni nada, ni nada, ni nada, ¿vale? Eso simplemente para que veáis lo que se está ofreciendo en las diferentes membresías que estamos ofreciendo en el canal. ¿Podéis uniros? De la leche. No podéis uniros, no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? No pasa absolutamente nada. Tenéis el botón de suscribirse, con eso ya me doy con un canto en los dientes, porque el botón de unirse ha salido gracias a vosotros y porque os suscribís. Así que vamos a empezar con Ángela Leiva y con Lito Vitale, otro de los grandes. Pues es impresionante Lito Vitale. Por lo que tengo entendido, esta canción no es de ella, es de otra artista que ya no está con nosotros y le hace como una versión a ella para recordarla, ¿de acuerdo? Es un tipo así un poco zamba con folclore. Vamos a empezar con Ángela Leiva, que tengo ganas de escucharla. Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y que el amor se va acabando con el tiempo. Tiene una voz, a ver, para empezar, la canción tiene una voz muy suave. Digo para empezar porque a lo mejor después, evidentemente, nos sorprende con una voz muchísimo más potente, ¿no? Pero en este caso es una voz muy suavecita. Siente mucho la canción, la interpreta muchísimo la canción y la verdad es que tiene unos recursos vocales también muy bonitos porque es como que te da y luego te quita. O sea, es como que empieza... Es muy bonita, tiene diferentes dinámicas, juega con diferentes dinámicas y los recursos vocales que tiene también son muy bonitos. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Uf, tiene una voz también muy potente, ¿no? Tiene una voz, lo poquito que puedo escuchar, ¿no? De esta canción, de que tampoco tiene mucho ritmo la canción, ¿no? Pero ya de hecho con lo que canta es como que ella saca también esa parte dura, ¿no? De su voz, ¿no? Pero no podrás decir
hecho un pequeño melisma, sigue con esa voz muy finita, pero tiene esos toques que le hace una voz fuerte, una voz dura. Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscando luz para tu cielo. Además es que es muy difícil, el tempo de la canción es muy difícil como para, porque claro, es lo que os comento, ¿no? O sea, es que el tempo mismo de la canción es como que te da mucho y te quita, ¿no? Eso es también un manejo brutal de la respiración, ¿no? Aparte de todo el aparato fonador, ¿de acuerdo? Pero es un manejo brutal de la respiración, porque claro, si al principio te da mucho, pero luego te va quitando poco a poco, tienes que llegar hasta el final de esa frase y es muy complicado, es muy complicado. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Canta con una voz entera, ¿eh? Una voz entera. Hay trocitos que canta con una voz muy de pecho, pero aguda. Y la verdad es que hay trocitos que canta con una voz de pecho aguda y otros trocitos que canta con voz entera, ¿vale? Bonitos melismas también, bonitos vibratos también, muy bonitos. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Vocaliza mucho también a la hora de cantar, si os habéis dado cuenta, y lo bien que se le escucha, lo bien que se le distingue lo que canta, porque eso es muy importante a la hora de cantar, el vocalizar muchísimo, ¿no? Es muy importante vocalizar a la hora de cantar, para distinguir sobre todo lo que estás cantando. Y luego el sentimiento que le pone a la hora de cantar, evidentemente, o sea, está a la vista. Podemos intentar otros caminos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Podemos inventar un rumbo nuevo. Voz llena de melismas, con unos vibratos estupendos, o sea, una voz media brutal también, muy bien colocada, muy bien proyectada esa voz. Es una voz que a veces es mixta y otras veces es una voz entera, ¿no? O sea, está muy bien proyectada la voz de Ángela. Pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digan que nuestro amor fue cierto? Una voz entera con un sentimiento brutal a la hora de cantar, con una vocalización perfecta, en riguroso directo, por supuesto, o sea, se nota que es en riguroso directo. Con Lito Vitale tengo varias reacciones en el canal. La primera que hice fue con Abel Pintos y la verdad es que Abel Pintos desde ese momento ya me marcó mi vida. Abel Pintos me marcó un antes y un después en mi vida directamente, o sea, no me acuesto un puñetero día sin escuchar a Abel Pintos, tal cual. O sea, desde la primera vez que vi la reacción, o sea, que hice la reacción con Lito Vitale, que de hecho estábamos, pues eso, ¿no? Estábamos confinados, hicieron cada uno en su casa ese vídeo, ¿no? Luego lo empastaron, evidentemente Lito Vitale tocaba diferentes instrumentos, luego lo editaron ese vídeo, quedó muy bonito y sobre todo Abel Pintos, imagino que sería en su casa, claro con un micrófono, Hay gente que decía, ¿dónde está el micrófono si es en directo? A ver, chicos, esa reacción no era totalmente en directo, ¿vale? Eso estaba grabado. Estaba grabado cada uno en su casa, cada uno en su parte. Esto es directo, esto es directo. Lo que no es directo es lo que hicieron en su momento Abel Pintos con Lito Vitale. Eso no era directo, ¿vale? Esto es directo, esto es vivo, ¿vale? Para que me entendáis. Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón. Qué bonito ese susurro al finalizar esa frase, muy bonito. Le he notado también una voz nasal, una voz impostada en la parte nasal. No es malo, evidentemente, para nada. Eso le hace el que salgan las vocales más limpias a la hora de expulsar esas vocales, ¿no? De que le salgan más limpias. Perfecto, la colocación. Qué maestro.
recordar, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita, tenéis el botón unirse, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción todos los enlaces, ¿vale? Para poneros en contacto conmigo, mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, las membresías, el vídeo original en el cual hemos hecho esta reacción, en fin, ahí tenéis todo. Le pone mostrar más, a saldar un desplegable, ¡fium! Y ahí tenéis todo. Podrás buscar la luz de un nuevo sol, podrás beber su resplandor, buscando luz para tu cielo. Os habéis dado cuenta lo que os digo muchas veces, ¿no? Lo que os digo en el vídeo. Ella da mucho, podrás. O sea, es un manejo brutal de la respiración para hacer eso, porque de hecho si expulsa toda lo que es la respiración en la primera frase, luego tiene que seguir con esa frase, o sea, es muy difícil hacer eso, ¿de acuerdo? Eso es un manejo de la respiración brutal, lo que os comento, aparte de todo el aparato fonador que tiene que manejar súper bien, ella lo expulsa totalmente y llega, evidentemente, llega hasta donde tiene que llegar con ese aire, ¿no? Pero no podrás dejar de ser las sombras vivas de mi piel que te reclama en cada sueño. Es una voz media en este caso que acabamos de escuchar es una voz media, no, es que juega con diferentes dinámicas a la hora de cantar, tiene muchos recursos vocales. Entonces, claro, mezcla lo que es la voz media con la voz de pecho aguda, a voz de pecho grave también. O sea, juega con diferentes cosas, ¿eh? Cuidado. Pero no podrás dejar de ser las sombras vivas de mi piel que te reclama en cada sueño. Qué bonitos esos vibratos. Que te reclamen cada sueño. Es que ahí hay un melisma. Que te reclamen cada. Eso es un melisma. Sueño. Eso es vibrato, ¿no? Muy bonitas esas terminaciones. Muy bonitas. Podrás disimular, podrás fingir, podrás llorar, podrás reír, podrás decir que no te quiero. Esa terminación de esa frase es como que muy cantada, muy dejada, muy, ¿cómo diría yo? Es muy tirada, ¿no? Esa frase es tirada, es... Es muy tirada esa frase. Pero no, que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada a sangre y fuego. Eso es una voz de pecho aguda brutal, brutal. O sea, y esa interpretación es que lo vive Ángela Leiva, lo vive totalmente. Adoramos también en el canal, Ángela Leiva, adoramos. O sea, tiene una voz impresionante, aparte de que es guapísima, o sea, guapísima. Lo vive total. Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada a sangre y fuego. Podemos intentar otros caminos, podemos inventar un rumbo nuevo. Es que tiene un montón de cosas ahí en la voz, o sea, es que tiene unos recursos brutales en la voz, hace y deshace lo que quiere esta mujer con la voz. Es impresionante, o sea, impresionante. Sigue con sus dinámicas, evidentemente. Juega con esos vibratos, esos melismas, esa voz de pecho aguda, esa voz de cabeza. Es que es brutal. Es que es brutal. Brutal de necesidad. Brutal. Pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digan que nuestro amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón.
¡Guau! Ese final ha sido tremendo. No lo vuelvo a poner porque me van a bloquear el vídeo. Siempre me hacen lo mismo. Siempre me bloquean el vídeo cuando echo para atrás. Em, no puedo destacar nada malo de Ángela Leiva y ni muchísimo menos de Lito Vitale. O sea, es que Lito Vitale es un maestro, o sea, es un maestro brutal, brutal. Compositor, arreglista, músico, que cantante, de todo, de todo, de todo. Lito Vitale ha sido y es de todo. Eh, Ángela Leiva es un descubrimiento totalmente en el canal. Espero seguir reaccionando a ella, espero descubrir más cosas de ella. Lo que os digo siempre, tenéis que darle vuestro apoyo, sobre todo a Ángela Leiva, para que siga en el canal, porque claro, hay un número de visualizaciones que si no llega a ese número de visualizaciones no podemos seguir reaccionando a ella. Entonces, bueno. Seguro que va a tener esas visualizaciones que se necesita para seguir, ¿no? Recordaros, si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita, al botón rojo, botón, al nombre que pone aquí abajo, que pone suscribirse ahí abajo, le dais a ese botoncito, le dais a la campanita y al lado de ese botón tenéis otro botón que pone unirme. Ese botón, si le dais, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Ahí os enseñará, os desplegará un vídeo donde os muestra las diferentes membresías que hay en el canal para poder colaborar con el canal. Recordar también podéis colaborar a través de PayPal, ¿de acuerdo? Lo dicho, muchísimas gracias por haberme presentado a Ángela Leiva en el canal, por haberme pedido a Ángela Leiva en el canal y por estar en esta reacción, por supuesto que sí. Os mando un abrazo, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Un besazo. ¡Mua! Gracias. Felicidad, ya aún sentimos que es tan poco.